Bueno, y tenemos el gustísimo de tener aquí a Andrés Rodríguez. A él lo conocí desde hace un montón ahí cuando estaba, éramos compañeros de cubículo en el instituto. Y Andrés se doctoró haciendo cosas ya más, casi como de topología diferencial, topología algebraica, geometría diferencial, muchas cosas en la Universidad de Rennes en Francia. Y ahorita está en Múnich haciendo un postdoc y pues los dejo contigo, Andrés, te cedo la palabra y ya me callo. Ah, sí, ¿y qué vas a presentar, verdad? Vas a presentar la plática geodésicas en superficies hiperbólicas y complementos de nudos. Entonces, ahora sí te lo dejo. Muchas gracias por la invitación. Me da un gusto, pues, dar una plática para la Facultad de Ciencias, que es donde hice mis estudios de licenciatura. Y pues nada, siéntanse durante la plática con la libertad de interrumpirme si algo no es claro. No voy a estar viendo el chat, pero pues ahí me echan un grito y por si cualquier queja. Bueno, entonces primero voy a iniciar un poco con la propaganda. La idea en general es entender la geometría de ciertos complementos de nudos en tres variedades. Y para eso hay un programa que se llama el programa de geometrización efectiva. Entonces el primer paso es hablarles un poco de geometría y topología de tres variedades. Y pues sabemos la historia, ¿no? En superficies, que por el teorema de clasificación de superficies, uno sabe que si uno tiene una superficie orientable cerrada, esta es la esfera, una suma conexa de toros. Y por el teorema de uniformización, uno pues a cada una de estas superficies les puede asociar una métrica riemanniana de curvatura constante, a la esfera positiva, a la esfera así, positiva, al toro cero, porque es euclidiano, y las otras se pueden ver como viendo un polígono en el disco de Poincaré, identificando lados opuestos, pares de lados opuestos. Es así como uno puede inducir una métrica riemanniana de curvatura negativa. Y pues el caso análogo, pues no hay algo equivalente en dimensión 3, pero Thurston definió 8 geometrías modelo. Estas geometrías modelo que pues son las análogas que tenemos, la esférica, euclidiana, la hiperbólica. Después hay unos productos por ahí, la esfera con R, después el plano hiperbólico con R, después otras más extrañas que son Sol, Nil, y otra que se obtiene haciendo el cubriente universal del grupo PCl2Z, de este grupo de Lie. Y pues ahí están todos los modelos, los 8 modelos. Y el análogo a este teorema de uniformización es un resultado de Perelman y Thurston, que nos dice que toda tres variedad compacta se puede partir en cachos que sean geometrizables, ¿no? Que toda tres variedad compacta admite una descomposición canónica en pedazos geométricos. Y bueno, la historia es que, pues el hecho es que lo voy a adventar más como hecho que como teorema, es que casi la mayoría de estas tres variedades pues son hiperbólicas. Y les voy a dar un ejemplito donde podemos ver cómo podemos concretizar esto, ¿no? Por ejemplo,
en los nudos en la esfera de dimensión 3, ahí les puedo contar que pues han hecho, hay programas que te pueden calcular la geometría de un nudo, programas de computación como Snappy, y entre los 352.152.252 nudos primos, que son justamente los que tienen menos de su número de cruces en una proyección reducida, bueno, es menor que 19 cruces, todos, excepto 394, son hiperbólicos. Y cuando me refiero a que un nudo es hiperbólico, es que me fijo en el complemento de este nudo en S3, es una 3 variedad, y esta admite una métrica hiperbólica completa, ¿no? Y bueno, esta es una cara de la moneda, ¿no? Que podemos saber cuándo una 3 variedad, hay una caracterización que nos dice cuándo una 3 variedad admite una métrica hiperbólica, pero el otro lado bonito de la moneda es que dada una métrica completa de volumen finito, en una 3 variedad, esta es única. Es lo que nos dice el teorema de Mostow, de rigidez de Mostow. Y esto lo que se traduce es en esta frase que para 3 variedades hiperbólicas, todo invariante geométrico es un invariante topológico, ¿no? Y pues aquí es donde podemos plantear este bonito programa de geometrización efectiva, que bueno, ya sabemos cuándo admite, pero la cosa ahora, como el objetivo, es encontrar estimaciones que sean efectivas y computables de invariantes geométricos en términos de invariantes topológicos, ¿no? Y ok, ese es como el objetivo general de este programa de geometrización efectiva. Y pues yo les voy a platicar de un caso en particular, que son los nudos que vienen de una forma muy rígida, porque vienen inducidos de geodésicas en superficies. Entonces, para poder construir mi nudo y la 3 variedad, pues les voy a presentar quién es, cómo se construye. Entonces, primero, pues se toman su superficie hiperbólica preferida y le ponen la métrica a su gusto, métrica hiperbólica, ¿no? Y pues le podemos asociar naturalmente un objeto de dimensión 3, que es el tangente unitario a la superficie, ¿no? Para cada punto me fijo en los vectores unitarios en el plano tangente, ¿no? Ahí. Y pues, ¿cómo vamos a sacar el nudo dentro de esta variedad? Pues vamos a tomarnos una geodésica, una geodésica, y la vamos a levantar. Entonces, ahorita lo que tenemos es que abajo, ¿cómo la voy a levantar, no? Esa es la pregunta. La vamos a levantar pues usando un flujo muy importante, que es el flujo geodésico. Entonces, este es más o menos el diagrama. Tenemos aquí una curva cerrada, orientada. Y pues, para los que les gustan los sistemas dinámicos, pues podemos decir, me tomo la órbita periódica asociada, ¿no? El flujo geodésico,
o también nada más decir que me tomo la posición y la velocidad de la curva, ¿no? Y ese lo va a ser gamma. Este de por sí, como objeto, pues no es un nudo, pero me puedo fijar en la clase de isotopía. Entonces, a gamma, gorrito lo puedo ver como un nudo en si me fijo en su clase de isotopía. Y si hago me permito esa flexibilidad de ver la clase de isotopía de este círculo encajado en esta tres variedad, pues me doy cuenta que pues en realidad ya no necesité escoger, ya mi métrica hiperbólica no importó. O sea, este nudo no depende de la métrica hiperbólica. Esa es una primera de las libertades. Pero fíjense que lo bonito de la historia es que, porque pues, bueno, uno se podría preguntar, pues también me puedo plantear el mismo problema en nudos en S3, ¿no? Pero desanudar nudos en S3 pues no está tan sencillo. Y aquí lo bonito es que yo parto de un diagrama que ya está en posición mínima, porque las geodésicas, pues, estas ya se encuentran de por sí en posición mínima, en el sentido de que no hay bígonos y eso. Y a partir de esta configuración, uno levanta de forma canónica al tangente unitario y pues la idea sería entender topología de este complemento del nudo en esta tres variedad solo observando el diagrama, solo observando la superficie y la geodésica cerrada que está ahí. Esa es como la filosofía detrás de esto. Entonces, para ejercitar un poco cómo veo estas cosas, bueno, primero cabe señalar que los puntos de intersección, esos al levantarlos, pues son direcciones distintas. Entonces, en mi círculo no va a estar no va a tener autointersecciones. En realidad sí está encajado, ¿no? Abajo se ven un cruce, pero arriba está apuntando en direcciones distintas. Entonces, un ejercicio bueno que considero yo es pues verlo para la superficie más sencilla, que es un par de pantalones, empezar a dibujar unas geodésicas y ver que con las geodésicas que uno podría considerar las más simples, uno empieza a tener objetos muy caóticos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio del par de pantalones. Entonces, pues, quiero levantar en el tangente unitario. Entonces, lo que voy a hacer es fijar una sección, que existe una sección global porque pues, la superficie está agujerada. Entonces, vamos a tomar nuestro par de pantalones aquí y vamos a ponerle una foliación en uno de los bordes y después en el otro también vamos a empezar a foliar así y pues la producto S1 que se ve de la siguiente forma. Tengo esta. Tengo aquí una componente y después mi nudo pasa por acá, que es como un nudo de Hopf, pero con dos aros. Más o menos. Ese es su tangente unitario. Y ahí está. Son tres componentes y ahí está, ¿no? Ahora ya que tengo mi sistema de coordenadas, pues vamos a elevar una curva ahí. Y la voy a hacer de tal forma, voy a poner a mi curva que se pegue mucho a la foliación, ¿no? Que vaya siguiendo la foliación. Y, por ejemplo, aquí voy dibujando por cachos, como se va viendo, una geodésica. A ver aquí. Ya le voy a parar aquí.
para que vayan viendo cómo la voy dibujando. Es más o menos paralela. Después me voy por acá. Y a ver aquí. Me paro para que vean cómo fui siguiendo. Ajá. Y aquí doy otra vuelta. Voy siguiendo y ya me voy al principio. Y así acá, ¿no? Bueno, para decirles cómo construir estas geodésicas, pues si se fijan, nada más estoy girando en esta dirección unas veces y después giro en esta otra dirección otras veces y así alternadamente, ¿no? Pero nunca cambio de dirección. Giré 3 veces, por ejemplo, en este caso giré 3 veces en este sentido, luego giré una vez en Y, después giré otra vez en X y finalmente giré 2 veces en Y. Entonces, si ustedes con esta misma idea, ustedes pueden construir su palabra primitiva favorita, una palabra primitiva en X y Y, en este alfabeto, y ya uno, salvo por mutación cíclica, uno obtiene la misma geodésica con esta receta. Y ahora, ¿cómo se ve arriba? Bueno, para ver cómo se ve arriba, pues uno tiene que ver cómo está variando con respecto a la foliación. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí en este segmento, que son los de medio, que no van siguiendo la foliación, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahí se va un poquito arriba, ¿no? Si le doy orientación a todo, sí, vamos, a orientación a mi foliación y a mi curva, entonces lo que veo es que primero acompaño a la curva, después va subiendo un poquito el campo vectorial y después se vuelve a acostar en la curva y sigue. Y lo mismo para el otro lado, y esto sería como abajo, así que una noción de estar abajo. Entonces les voy a hacer el dibujo de qué pasa cuando levantamos esta curva para que explícitamente sepan qué está pasando. Entonces aquí tengo mis giros, giro 3 veces, después giro una vez aquí, ahí, giro otra vez para este lado, pero hay una noción de arriba y abajo, por eso está saliendo sus cruces. Y después giro 2 veces en Y. Y así, ¿no? Así me queda mi nudo arriba, entonces sé realmente cómo es la clase de isotopía de este nudo en S3. Y lo chistoso es que si uno se toma estas palabras en X y Y, uno lo que obtiene, si borro estos, los nudos que vienen de la frontera del tangente unitario de la superficie, o sea, de esas 3 componentes, lo que uno en realidad obtiene son todos los nudos de Lorentz. ¿Y por qué son famosos estos nudos de Lorentz? Porque pues vienen de órbitas periódicas del flujo de Lorentz, que lo que intentaba él era hacer un sistema que predijera el clima, y pues lo que le salió en la computadora cuando empezó a variar los términos es un atractor extraño, ¿no? Vio que todas las órbitas periódicas se acumulaban en este atractor extraño, que es conocido como la mariposa, en forma de mariposa, el atractor de Lorentz, y bueno, es un paradigma para los de sistemas dinámicos, ¿no? Entender estas curvas, cómo se comportan. Y estas pues aparecen ya como órbitas periódicas del flujo geodésica, pues en cualquier superficie, ¿no? Porque cualquier superficie hiperbólica pues tiene tiene como superficie un pantano, ¿no? Y ahí es donde aparecen. Entonces ya les voy a hablar un poco, vámonos ya que hicimos ese ejercicio, a la geometría
estas variedades, ¿no? Habíamos visto que hay como 8 geometrías. Entonces vamos a hacer nuestras apuestas de cuál es la geometría que le corresponde a quién, pues al complemento del nudo, ¿no? Me tomo una vecindad normal y su complemento. Entonces, ¿cuál es la geometría? Y aquí viene un resultado que obtuvieron, bueno, la verdad, varias personas me han criticado de a quién cito qué es esto. Algunos dicen que fue Dani Calegari, otros los de superficies o variedades que permiten estructuras de contacto, se lo asocian a Fulon y Hasselblad y ellos mismos se lo asocian pues a otras personas que les gustan las tres variedades. Entonces, bueno, lo voy a poner porque en el artículo que lo leí yo, la primera vez, era el de Fulon y Hasselblad. Oye, Sí, Andrés, sí. ¿cómo es la geometría del tangente unitario? Ese es la de PSL2R, el cubriente universal de PSL2R. Sí, porque tú lo obtienes de hacer el cociente el tangente unitario es el PSL2R cocientado por el grupo discreto que actuaba en el hiperbólico, pero ahora actúa en el espacio de matrices PSL2R. Entonces tienes esa geometría. O sea, ese no es hiperbólico, el tangente unitario, No. Pero a la hora que le quites los nudos sí va a ser hiperbólico. Eso es lo que ahorita les decía. Ya, bueno, esa era la noticia. Chin. Bueno, Fulon y Hasselblad prueban lo que acaba de decir Max, que esta variedad es hiperbólica de volumen finito, sí, solo sí, gamma rellena y superficie. Entonces, aquí ya podemos plantear nuestro objetivo más concreto que como subobjetivo del teorema. ¿Puedes explicar qué es que rellene? Sí, que rellene es que si yo corto mi curva a lo largo, si yo corto la superficie a lo largo de la curva, lo que yo voy a obtener es un conjunto de discos. Y si la superficie tenía ponchaduras, pues discos con ponchaduras. Eso es que rellene. Entonces está muy bonito, ¿no? Porque el teorema de hiperbolización, pues te habla de que tú tienes que ver el grupo fundamental y ver que no hay grupos, subgrupos Z2, que es infinito, sí, y otras condiciones que nos hablan solamente en el grupo A irreducible, que toda bola contiene, que toda esfera contiene una bola, que aquí pues se traducen a solo mira el diagrama, mira el diagrama en la superficie y si rellena ya. O sea, algo que que habló del grupo fundamental lo redujo este teorema a algo que solo hablaba de la superficie y la curva en la superficie. Redujo la complejidad. Entonces, el objetivo va a ser estimar el volumen de M gamma en términos de la pareja sigma y gamma. Y pues antes de empezar, pues una buena pregunta es ¿qué tal si todas estas variedades, tres variedades son la misma? Es como el análogo al teorema de Gordon-Look para complementos de nudos en la tres esfera. Entonces vamos a hablar un poco del tipo de topología. Para regresarnos luego a no crean que me voy a quedar aquí en la topología de es un teorema que nos dice que si tú te tomas dos curvas geodésicas cerradas y la verdad estoy trabajando en quitar esta condición homológica que es, pues podemos decir que para casi cualquier geodésica cerrada, porque es que no sea cero en homología las curvas, es la condición que le agrego. Entonces estas dos variedades van a ser homeomorfas si solo si existe un difimorfismo de la superficie que manda uno en la misma clase de homotopía que la otra, ¿no? De la superficie.
Entonces, pues ya podemos ver que... Pero la noticia es que para variedades hiperbólicas se conoce cómo es el espectro del volumen. Y si uno lo ve en la recta real, el espectro, qué puntos aparecen en la recta real, tienes como un conjunto de tipo omega a la omega. Ese es su orden. O sea, hay puntos de acumulación en estos puntos. Entonces ¿Puedes también... recordar qué es el espectro, Andrés? Es simplemente la imagen, si yo me considero al conjunto de variedades hiperbólicas y de volumen finito y les calculo el volumen, la imagen cómo la veo en la recta real. A eso me refiero. Gracias. Y bueno, entonces puede ser que todas estas variedades además pues vayan a dar un punto de acumulación y en realidad no tenga mucho. Entonces vamos a primero dar una cota superior del volumen. Y luego les voy a hablar un poco de la cota inferior. Y bueno, todo lo voy a poner en términos de la métrica y ya luego, si hay tiempo, les platicaré por qué los pongo en términos de fijar una métrica en la superficie. Y bueno, para calcular cotas superiores de volúmenes, está este resultado que yo creo que es debido a, bueno, se usa en una prueba de teorema de rigidez de Mosteau de Gromov y Thurston, que nos dice que si n es una variedad hiperbólica de volumen finito, entonces el volumen de esta variedad está acotado superiormente por básicamente encontrar una triangulación ideal de tu 3 variedad y contar el número de tetraedros que usaste. Es el número de tetraedros y una triangulación ideal de n. Ese es básicamente el resultado. ¿Y qué está escondido detrás de esto? Pues es la historia de equivalencia de volumen simplicial con el volumen de la métrica hiperbólica, ¿no? Eso es lo que está detrás de esta afirmación. Y pues una cota así muy sencilla que uno puede dar es un invariante muy sencillo que uno ve en la superficie y que da la pinta de que es una cota superior, es el número de autointersección, ¿no? Esto. Y de hecho sí lo es. Pues hace tiempo yo pensé eso, pero nunca lo había probado, hasta que pues, con un compañero ya le dije, bueno, ya lo vamos a poner y a dejar la prueba en algún lugar para que no sea solo un comentario que hago, ¿no? Entonces, lo que dice es que si para cualquier curva que rellena, sigma, el volumen de su complemento está acotado por 8 veces esta constante universal de 3, el número de autointersección. Entonces les voy a decir cosas positivas y negativas de esta cota, que de hecho la que yo primero leí estaba mejor que esta, por eso ya ni siquiera quería probar esto, pero fue muy útil después, porque si se fijan, o sea, les voy a decir qué utilidades tiene, que ya luego me di cuenta. Una es que es invariante bajo la acción del grupo de difiomorfismos, ¿no? Que para lo del tipo topológico que les mencionaba antes, pues está muy bien, ¿no? Porque si me agarro un difiomorfismo, lo aplico en la curva, no va a cambiar el número de autointersección. Otra cosa es que no depende, esto es muy bonito, que no depende de mi superficie, la olvidó, ¿no? El género, eso ya no, solo le importó el número de autointersección y olvidó que vivía en qué superficie vivía. O sea, claro está en las relaciones que en un principio rellenaba, ¿no? Lama rellenaba así. Pero pues ya las malas noticias, ¿no? Que ya era de esperarse, que no es óptima. Y pues lo que les puedo mostrar es que existe una constante positiva
voy a poner un ejemplito, una familia de curvas donde el número de autointersección se va para infinito, pero el volumen está acotado de todas estas. O sea, sé que tienen distinto tipo topológico por lo que mencioné antes, el número de intersección crece, ¿no? Porque están en la misma órbita de la acción del grupo de diffeomorfismo, pero está acotado el volumen. Entonces aquí tenemos un como punto de acumulación. Y más o menos les voy a contar cómo son esos ejemplos, cómo se ven desde abajo. Entonces aquí tomo mi superficie, ¿no? Entonces la idea es, a ver, vamos a dibujar las curvas. Ajá. Entonces que primero y después me voy a poner a girar alrededor, muchas veces alrededor de uno de los agujeros. Y después voy a ponerme a girar alrededor del otro, la cantidad que quiera, no tiene que ser la misma, la cantidad que quiera. Y así, ¿no? Entonces, las geodésicas son en realidad, pues todos los giros que ustedes deseen en la parte izquierda y luego se ponen a girar en la parte derecha de este vitoro, ¿no? Y todas esas van a satisfacer que su volumen del levantamiento canónico en el tangente unitario, todo eso está acotado. Y pues ahí ya vemos que pues, el número de intersección crece. Y bueno, pues ese es un ejemplo de por qué Y pues un corolario que no sé si valga la pena mencionar, pero lo digo porque dije, voy a hablar de la métrica y la intersección es un invariante más bien topológico. Es yo diría, pues aquí vamos a ponerle Basmaya. Usando una observación de un teorema de Basmaya que compara justamente el número de intersección con la longitud. Sabemos que existe una constante que depende de tu métrica, X, hasta que el volumen de esta variedad está acotado superiormente por el cuadrado de la longitud, ¿no? Y pues un teorema que está mejor para cotas es este de Bergeron, de Pinsky y Silverman, que lo que nos dice ese teorema es que el volumen hace la cota lineal. El volumen de M gamma está acotado. La constante esta es distinta, pero lo importante es que la cota es lineal con respecto a la longitud. Entonces, ¿por qué no me gusta esta cota que depende de la longitud? Porque pues la longitud no es un invariante bajo la acción del diffeomorfismo, ¿no? El grupo de diffeomorfismo no es invariante. ¿Y por qué atrajo mucho mi atención al principio? Es porque ellos publicaron en un segundo artículo que tenían una evidencia numérica en la superficie modular, que en sí no es superficie, es un orbifod, donde hay un número finito de curvas de geodésicas, tales que están acotadas por la longitud, ¿no? Por arriba y por abajo. Pero al final era una colección infinita como de 1000 curvas, ¿no? Que las escogieron de una buena forma para que se viera en la gráfica que la correlación era lineal. No entiendo. O sea, lo que hicieron en este caso es pusieron en su computadora como en la superficie modular, el tangente unitario es el complemento del nudo de Trefoil en S3. Entonces metieron estas curvas en la computadora y unas especiales
y lo que vieron es que cuando graficaban cuánto era el volumen de esta curva, del complemento del levantamiento canónico con la longitud de la curva, cuando hicieron esta comparación, vieron que esta correspondencia, vieron que era lineal. Ujú. O sea que la cota inferior también, pero era finita. Y, a ver, pero pues yo, el año pasado, lo que dije, pues lo que pude construir en cualquier, bueno, no en cualquier superficie, porque pues no fui muy hábil en encontrar cubrientes, pero en casi una infinidad de superficies puedo encontrar que esta cota hay una mejor, que es en términos de la longitud, pero hay un factor que es la evaluación en la función de Lambert. Entonces esta cota, pero solo para ciertas familias, ¿no? Ok, entonces, bueno, encontrar cotas superiores es la parte sencilla de este negocio. Perdón, Andrés, ¿qué es esta función de Lambert? Es la función inversa, aquí lo pongo, la función de Lambert, omega o W de Lambert. Es la inversa de esta función. E a la Z. O sea, y bueno, como esta no está bien definida en toda la recta real, en su rama correspondiente, ¿no? Pero sí es la inversa. Podemos decir que FW lo manda a W veces E a la W. La inversa de esa función es la de Lambert. Creo que se usa para contar algo en árboles, o no sé qué otras aplicaciones. Yo me la encontré haciendo mis cuentas. Salió esa función que no conocía y pues parece que es útil para otras cosas en combinatorio. Ok, entonces les mencionaba que la pregunta difícil es encontrar una cota inferior. Cota inferior. Entonces les voy a platicar un poco de eso, a ver cuánto tiempo me queda. Cota inferior. Y ahí, pues una pregunta natural es si puedo construir las geodésicas que encontraron la cota superior, pero para una infinidad, ¿no? Entonces una pregunta buena es, pues existirá una infinidad de curvas tales que esté acotado inferiormente. O sea que si en realidad, aquí ya estoy diciendo, no tengo puntos de acumulación, si en realidad mis variedades tienen volumen el que es cofinal a los reales. Y pues la respuesta es que más o menos eso, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer la función de Lambert. Entonces esta pregunta en realidad es un teorema bueno, existe la constante y que es con el factor de Lambert, lo que yo pude construir. Y esto quiere decir que esta cota que encontré de la longitud entre la función de Lambert de la longitud es óptimo para ciertas familias, ¿no? De geodésicas. Y después pues uno se pregunta, bueno, pero genéricamente, ¿cómo está la cosa? Y el año pasado probaron unos compañeros algo y casi que esta cota casi es buena.
Bueno, no casi es buena, sino su estimación es casi buena. Todavía no estoy muy seguro. Lo que probaron es que para una geodésica aleatoria, existe una delta utilizando propiedades del flujo geodésico, la ergodicidad del flujo geodésico más particular, tal que se cumple esta cota inferior, pero hay un factor que es la raíz, que es lo que no me gusta. Entonces, sus geodésicas aleatorias, en realidad, las que yo encontré, no son parte de estas geodésicas aleatorias y solo encuentran la cota inferior. Y lo que está detrás de esta prueba en realidad es un conteo. Bueno, es utilizar el flujo geodésico y una propiedad de conteo. Entonces, para decirles detrás cuál es el corazón de lo que probaron ellos, les tengo que mencionar una forma de acotar el volumen de 3 variedades de forma general. ¿Cuál es la receta? Es un teorema muy profundo de Eigel, Storm y Thurston, que nos dice, bueno, si tú tienes tu 3 variedad hiperbólica de volumen finito y tienes una superficie que es incompresible, una superficie encajada, entonces el volumen de tu variedad, tu 3 variedad, en realidad la puedes acotar tomando el volumen simplicial, que ahorita les explico qué es el volumen simplicial de la siguiente variedad. Lo que van a tomar es la 3 variedad original, N, y después la cortan con esta superficie incompresible y les va a quedar unos cachos. No tiene que ser conexa a esta superficie. Pueden quedar varios cachos ahí y después van a hacer una copia de los cachos que quedaron, una copia fiel, y van a volver a pegar con las fronteras que quedaron con la identidad. Entonces lo que tienen es sus 3 variedades aquí. Le cortan y después hacen el doble de los pedazos que le quedan. Y ya ese es como el corazón. Y dónde está escondido el resultado combinatorio, algo que probé en mi tesis de doctorado, que si uno se toma una decomposición en pantalones, de tu superficie y gamma algo que rellene, sigma, entonces el volumen del complemento está dado por lo que uno observaba anteriormente. O sea, vamos a ver atrás por qué quedó acotado el volumen en el ejemplo de atrás. Entonces, si se fijan en ahí la superficie con el nudo dando vueltas, si uno corta en una descomposición en pantalones, lo que uno tiene, ahí vamos a cortarlo. El arco se está creciendo, ¿no? Como loco. Va a ser algo así, ¿no? Ay, perdón. Algo así, algo así. El número de arcos, por ejemplo, que van acá, crece y el número de intersección crece. Pero si se fijan, siempre estoy usando la misma clase de homotopía de arco, ¿no? Todas esas que agregué nuevos, en realidad están en la misma clase. Y es justamente esa la acota, esa observación que uno va a contar para cada pantalón el número de clases de homotopía de gamma arcos. Ya no pregunté cuánto tiempo tenía para la plática. No sé, ¿es de 1 hora o...? Sí, es de 1 hora. Ah, okay.
Bueno, entonces vamos a hacer observaciones de esta cota que, pues, de ser explícita es explícita, pero de ser computable, pues, está muy complicado, ¿no? Igual que el número de autointersecciones. ¿No? Por eso yo prefiero más acotar con la longitud. Pero bueno, vamos a ver qué cosas positivas tiene esto y cosas negativas. Una es que es optimal para infinidad de geodésicas. Optimal para una infinidad de geodésicas cerradas. Y otra noticia es que si uno quisiera jugar el mismo juego, pero en vez de tomarse una curva cerrada, tomarse una colección de curvas cerradas simples, que también tengan la propiedad de rellenar, pero para eso es mala, porque eso pues, tiene muy pocas clases de homotopía de arcos. Entonces es mala para multicurvas o colecciones de multicurvas. Depende para colecciones de multicurvas. Para decirles qué tan mala es algo como el cuadrado de todo esta invariante está acotado por el cuadrado de la característica de Euler de la superficie. Así de mala es. O sea, no depende ya de las curvas. Entonces, bueno, lo que me queda, les voy a platicar un poquito de la prueba de este invariante combinatoria. A ver la prueba. Entonces, la primera receta, para que vean cómo se aplica el teorema de Eagle, Storm y Thurston, es tomarte tu superficie incompresible. Que lo que voy a hacer va a ser tomarme las componentes del borde de los pantalones para cada pantalón y eso me fijo en la preimagen. Si se fijan, la componente del borde es una curva simple y yo cuando levanto eso al tangente unitario es un toro. De hecho es un toro incompresible allá. Y más aún cuando perforo, cuando le remuevo el nudo, ya no es un toro porque va a estar bien ponchado por la curva, dado que rellena, pero es un toro ponchado incompresible. Y pues vamos a ver abajo cómo queda después de ese corte. Supongamos que tenemos el siguiente caso, ¿no? Que después de cortar mi superficie abajo, tengo la siguiente. Supongamos que es pegando dos pantalones. Y al cortar, tengo la siguiente configuración. Es un poco similar a lo que tenía. Y el otro pantalón tiene estas curvas y no sé qué. Aparecen varios arcos que están en la misma clase de homotopía. ¿No? Y luego lo que tengo que hacer es que fijarme en el doble de los pedazos. Entonces, primero vamos a ver un pedazo, cómo se ve. Un pedazo se vería así, ¿no? Son toros ponchados. Entonces, aquí está mi toro, los toros del borde, y están ponchados por la curva. Entonces, voy a dibujar la curva ahí. Por ejemplo, en mi ejemplo de acá. Aquí está una ponchadura, después viene acá. Se va para acá. Y aquí hay unos arcos conectando, ponchando ahí en el interior de esta tres variedad. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí hay algo así. Poner un conjunto de arcos. Pero lo bonito es que cuando hago el doble de esta variedad, pego en el borde, estos arcos ya dejan de ser arcos y cada arco se convierte en un nudo. Se cierra porque estoy pegando con la identidad. Entonces, en realidad, este doble, el doble
del tangente unitario de un pantalón menos la curva, en realidad tiene una bonita proyección en una superficie. En este caso es de género 2, puede salir otra cosa, dependiendo si la curva separa o no separa la superficie. Pero lo que queda en la proyección es lo siguiente. Queda una proyección muy natural. Y pues tengo que repetir, ¿no? Empiezo así mi curva y repite, entonces se va por atrás y hace lo mismo. Y lo mismo esta, viene por adelante y por atrás hace lo mismo, porque pegamos con la identidad. Y estos arcos que estaban aquí se vuelven aquí arcos simples. Entonces, pues ahí uno puede ya encontrar la traducción usando el teorema de... Porque uno tiene, a ver si tengo espacio acá. A ver cómo lo ponemos. Acá. Que el volumen de M gamma, por el teorema de Eagle-Thornton, perdón, es una cota inferior. Está acotado inferiormente por las sumas de los volúmenes simpliciales. Ya no les conté el volumen simplicial es en realidad esta cuenta de la triangulación ideal más óptima a una 3 variedad. Eso es el volumen simplicial. Que Gromov y Thornton probaron que es igual que el volumen. A eso me refiero con... Y lo padre de este volumen simplicial es que si tú le das una variedad, 3 variedad, va a ignorar los pedazos que no son hiperbólicos, que no admiten geometría hiperbólica, no ignora esos pedazos y solo se queda con la parte hiperbólica y le estima el volumen de ese cacho. Eso es lo que hace este volumen simplicial. Y bueno, entonces decía que el volumen simplicial de esto en realidad es lo que les acabo de decir, que es igual, ¿no? Que la parte hiperbólica. Esto si quieren del pedazo hiperbólico. Y esto está acotado, una 3 variedad hiperbólica siempre está acotado por el número de cúspides o el número de nudos que uno obtiene. Es cúspide del pedazo hiperbólico. Entonces el pedazo hiperbólico tiene varios tipos de cúspide, porque unas cúspides pueden venir de estos nudos que obtuve al pegar, pero otras cúspides pueden venir del corte en la descomposición canónica. Pero bueno, en grandes rasgos, ustedes vieron que las clases estas de homotopía de arcos se convirtieron en curvas cerradas que son homotópicas. Entonces estas clases, que arriba lo que pasó es que uno tenía clases de isotopía de nudos. O en el tangente unitario, ¿no? Sí. En el doble del tangente unitario del pantalón. Aquí. Y pues las clases de isotopía arriba, ya eso no es difícil ver que si tengo una isotopía arriba, pues al proyectarla lo que se ve abajo es una clases de homotopía de gamma de arcos. En P. Y bueno, creo que ahí le voy a parar y nada más comento un problema que podemos agregar aquí con esto de cómo es genéricamente el fenómeno de la longitud. Pues el problema ahora es pues ver cómo estimar el volumen para una geodésica que sea genérica en términos de la longitud, si es posible hacerlo linealmente. O bueno, con esta otra cota que encontré yo, que es la longitud entre evaluación de la función de Lambert. Y bueno, pues
Eso es todo. No, pues muchas gracias, Andrés. Está muy, muy bonito. Vamos a aplaudirle, Andrés. Miren, aquí sí se puede aplaudir, no como en el Meet. Aquí sí, hasta confeti te podemos echar, mira. Sí. ¿Hay preguntas para Andrés? Preguntas. Yo, yo sí, en un Más. ejemplo mucho antes, el que tenías en que las geodésicas podían, el número de intersecciones se podía ir a infinito, pero el volumen quedaba acotado. Estas de aquí. Sí. ¿Se vale hacer esto? ¿Esto lo haces muchas veces? O sea, ese cambio de lados se puede hacer muchas veces en esa familia. No, de hecho, el resultado es más general. Tú me das una geodésica gamma que rellena Sí. y eta cualquier otra geodésica cerrada. Otra, pues otra geodésica cerrada. Ajá. Entonces, lo único que vas a hacer es concatenar gamma con múltiplos de eta. O sea, vas a seguir eta n veces y después sigues gamma. Sí. Entonces, todas esas curvas, así es la receta general. Tienes gamma y le concatenas un múltiplo de otra curva. Sí. Y todo eso va a tener volumen acotado. Ok. Esa secuencia. Pero bueno, aquí les puse un ejemplo de Muy bien. más Oye, concreto. y del final, ¿tú estás intentando o crees que existe una cota lineal en términos de la longitud? ¿Una cota Eh, inferior? ¿O entendí mal? bueno, lo que yo obtuve es esta cota inferior. Ajá. Y lo que pasó es que en la cota superior también construí una familia que de hecho es una subfamilia de esta, que Sí. también tiene esta misma cota. Entonces, lo que a mí me gustaría, esta cota que encontré, que es tanto superior como inferior, es la cota del volumen, que la longitud en realidad es más grande. Ojo. Genéricamente, yo lo que le apostaría es que esta cota de longitud entre la función de Lambert es la cota genérica. Ok. Porque, No, pues, no estás esperando que sea lineal, sino que sea así. sí, que sea de esa forma. Que en un principio yo siempre cuando contaba esto era que L era la longitud entre el logaritmo de la longitud. Pero pues ya vi que podía pulir mejor este resultado y salió la función de Lambert. Oye, la cota ahí, la constante Cx, ¿depende del género de la superficie? Sí, o sea, depende de algo más fuerte, que es la métrica. Ah, Sí, depende de la métrica. Y por eso no me gusta mucho acotar. Y o bueno, sea, tú piensas que la cota probablemente se podría escribir en términos topológicos. exacto. De hecho, yo como he hecho todo esto, o sea, lo que está detrás de escena, de estas cotas de longitud, es en realidad que he encontrado cotas combinatorias. Ok. Y, ajá. Pero, o sea, las cotas combinatorias que he encontrado, pues no son muy computables como esta de número de clases de homotopía. Y por eso hago más eslogan a la longitud con respecto a una métrica hiperbólica, porque es mucho más sencillo calcular la Sí, longitud. Básicamente, lo que estoy pidiendo cuando tengo una superficie hiperbólica es una representación del grupo fundamental de la superficie en PSL2Z, que son matrices de 2 por 2, y es básicamente calcular el valor propio, ¿no? Que esto sí lo puedo hacer, y el logaritmo del valor propio, eso es la longitud. Por eso es muy fácil, es mucho más sencillo hacer eso que contar puntos de intersección o estas contas. sí. ¿Alguna otra pregunta para Andrés? Si no, pues agradecemos otra vez a Andrés. Vamos aquí a aplaudirlo otra vez.
y más confeti. Gracias. Va a dejar de grabar.